nos toca hablar sobre cómo trabajar en línea con seguridad. Y hemos traído a dos expertos que nos van a compartir sus mejores prácticas y sobre todo nos van a poner a pensar sobre cómo es este trabajo en línea. Y yo creo que por ahí les pediría si pueden hablar un poquito de cómo asegurar también en el hogar la gente que está usando los Zooms, la tecnología, tanto para sus hijos como con sus seres queridos. Voy a presentar primero a Ana Karen Limones. Ella es especialista en seguridad de la información, lleva más de 5 años de experiencia especializada en gestión de riesgos, en cumplimiento normativo e implementación de sistemas de gestión de seguridad de la información, de servicios y calidad. Suena muy rimbombante, pero al final lo que quiere decir es que al final de lo que ella está atrás es cuidarnos a todos en cómo usar la tecnología para que estemos seguros. Acuérdense que estamos en un mundo donde la seguridad de la información es vital. Es como cuando ustedes pierden su celular, piensan que perdieron la vida. Bueno, imagínense que ahí está toda su información, sus tarjetas de crédito, sus passwords, todo. Es lo mismo. Pero ¿cómo hacerlo más seguro? Y en el trabajo, ellos están atrás del área de información y de seguridad. Y por otro lado tenemos a Julio César, él es egresado de la carrera de Ingeniería de Sistemas Electrónicos del Tecnológico de Monterrey, Campus Cuernavaca, y tiene una especialidad en telecomunicaciones. Él durante 15 años se ha desarrollado en el ámbito de seguridad de la información junto con Ana Karen. Y creo que ellos han logrado estos temas de seguridad que les digo en telecomunicaciones, en hacking ético. Va a hablar ahorita un poquito de, me imagino, de hacking ético, cómo lo hacemos, investigaciones forenses digital y ciencias de datos. También todo este conocimiento para proteger nuestros sistemas de seguridad de la empresa. Es muy importante tener personas como tú, Julio. Y actualmente es director de Network Security Analytics en Grupo Salinas. ¿Quién mejor que los expertos para platicarnos hoy sobre estas tecnologías de información para trabajar con seguridad y en este contexto digital donde las herramientas nuevas nos están rebasando tan rápido y no sabemos muy bien cómo usarlas y cómo hacer la vida más sencilla? ¿Qué amenazas debemos contemplar con estas? ¿Cómo usar responsablemente estas herramientas? Es indispensable. Así que gracias a ustedes por tomarse este tiempo. Estas herramientas colaborativas como el WhatsApp, el Zoom, el email y todas ellas aplicaciones que usamos en la vida cotidiana, ellos nos van a dar una visión de cómo usarlos mejor. Así que les cedo la palabra a Ana Karen, Julio. Es un placer tenerlos con nosotros y les dejo los micrófonos. Su foro es tuyo. Muchas Muchas gracias. gracias. Bueno, primero vamos a compartirles, nada más si nos dan permisos para compartir la pantalla. Ya Julio puede y ahora ya Ana Karen. Listos. Perfecto. Listo. Creo que ahí ya la podemos ver todos, ¿verdad? Perfecto, sí. Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que nos agradó mucho la idea de participar el día de hoy con este tema súper importante. Digo, a veces el adoptar este tipo de herramientas y sobre todo ahorita que estamos viviendo una época complicada, ¿no? Una época de mucho cambio en la que hemos tenido que adoptar el uso de estas herramientas pues de manera acelerada. Se ha convertido este tema en algo vital, ¿no? El saber cómo aplicar este tipo de buenas prácticas en el uso de estas herramientas, pues es algo básico que debemos de conocer todos y que debemos aplicar sobre todo, ¿no? Entonces, pues quisiéramos empezar un poquito con el contexto, ¿no? Hablar de qué son estas herramientas.
¿Para qué nos sirven? ¿Cómo es que nos ayudan? Y bueno, si nos remontamos como a la definición básica de qué son, pues son servicios o programas que nos ayudan, nos facilitan la comunicación, el trabajo, la educación, que ahorita está, pues es la nueva forma, ¿no?, de educar de manera conjunta, sin importar el que estemos todos reunidos en un mismo lugar físico, ¿no? Anteriormente, pues todas nuestras reuniones las realizábamos en una sala de juntas, los niños se encontraban en las aulas aprendiendo. Sin embargo, pues ahorita estas herramientas nos están permitiendo adaptarnos a esta nueva normalidad. Y bueno, pues con ello pues vienen como otro tipo, ¿no?, de aspectos que debemos de considerar como parte de esta adopción. Y bueno, hablando un poquito de la relevancia que tienen estas herramientas en nuestros días, me gustaría dividirlo en dos. Por un lado, la necesidad que tenemos de utilizarlas para poder desarrollar nuestras actividades diarias. Y dentro de esta adopción, pues estamos viendo un crecimiento acelerado por parte de diferentes sectores, ¿no?, que necesitan de estas herramientas para poder llevar su día a día, para evitar parar grandes empresas, para evitar parar como tal el país, ¿no? Debemos de poder ser capaces de seguir desarrollándonos y continuando dentro de esta nueva normalidad, pues todo este tipo de actividades. Y dentro de esto es preocupante pues también este crecimiento, ¿no? Si nos remontamos a los números, a los datos que tenemos actualmente, el crecimiento en la adopción de estas herramientas se fue a un 50%, llevándolo a la cabeza y reflejándose en sectores como lo son las fábricas y la educación, ¿no? Son los sectores que más adopción de estas herramientas han tenido, y bueno, seguidos por el tema de las bienes raíces. El gobierno también es parte fundamental, y sobre todo los servicios financieros. Dentro de esta adopción que estamos teniendo y entre las herramientas más populares, y seguramente ustedes conocen, ¿no?, parte de estas porque somos las que utilizamos en nuestro día a día, y seguramente pues hay algunas más que se están utilizando en algunos otros sectores, pues tenemos el Webex, ¿no?, que en su momento pues también nosotros llegamos a utilizarlos para poder hacer esta conexión entre nuestros equipos de trabajo, para poder interactuar de manera pues propia, ¿no? Y poder dar continuidad a todas estas actividades que necesitamos desarrollar. Webex incrementó su uso en un 600%, algo que pudiera ser alarmante. Quiere decir que muchísimas más personas están utilizando o prefieren utilizar este tipo de herramienta. Zoom, que es algo, una herramienta que actualmente utilizamos nosotros, de hecho es en la que estamos utilizando para poder llegar a ustedes y llevarles este tema interesante, pues también, ¿no?, vio un crecimiento del 300%. Y otra de las que también encabezan esta lista, pues es Microsoft Teams, ¿no? Es otra de las herramientas que también ha tenido mucha relevancia, se ha convertido en una de las más populares dentro de este segmento de colaboración y videoconferencia. Y bueno, basándonos en el otro rubro que también es importante, digo, no nada más es enfocarnos al tema de que hemos adoptado estas herramientas, mucha gente las está utilizando, también tenemos que enfocarnos en el tema de la exposición al riesgo. Obviamente, el que mayor cantidad de personas estén conectadas, estén utilizando este tipo de herramientas, amplía el espectro para que los ciberdelincuentes, el cibercrimen, pues esté al pendiente, ¿no?, de estas herramientas y quieran tratar de vulnerar a través de las mismas. En este sentido, pues a raíz de toda esta adopción se ha duplicado el uso de servicios en la nube, desde dispositivos pues no administrados y carentes de controles de seguridad implementados, ¿no? En muchas empresas han adoptado el que los mismos empleados utilicen sus equipos personales, sus dispositivos móviles personales, que pues obviamente no cuentan con esos controles de seguridad que van a evitar poner en riesgo
la información que están manejando, la información que están compartiendo con todo su equipo. Y bueno, pues también vemos un aumento de ataques por industria. Entre los más relevantes pues está la parte de la educación y la parte de gobierno, ¿no? Son como las industrias a las que más les está pegando en temas de ciberdelincuencia, a los que más están atacando en este sentido, sobre todo porque pues obviamente saben, ¿no? Que estamos utilizando en mayor grado todo este tipo de herramientas y que saben que es por donde pueden llegar a atacar y vulnerar a las empresas y a estos sectores, ¿no? Y esto pues obviamente aunado al tema de que desafortunadamente la mayor parte de los usuarios no contamos con esos hábitos de ciberseguridad que evitan poner en riesgo la información, ¿no? Por el ajetreo del día a día de la operación, del estar desarrollando el estrés, nuestras actividades pues con premura, a veces nos hace perder el foco de que también debemos cuidar la información, de que también debemos aplicar controles que eviten poner en riesgo toda esa información que estamos manejando. Y bueno, pues todo este aumento de ataques están enfocadas principalmente al robo de credenciales y a la instalación de algún tipo de malware, ¿no? Algún virus que pudiera provocar igual el robo de información o que pudiera provocar el que se arruinen los equipos de cómputo, queden inservibles por algún malware instalado, derivado de alguna brecha que hayan encontrado en el uso, ¿no? de estas herramientas de colaboración. Bueno, ¿qué tal? Julio César López, muchas gracias a todos por unirse. Muy buenas noches a todos. Muchos temas relevantes y muchos puntos de importancia tocó Ana Karen, ¿no? El tema de darnos cuenta que el crecimiento ha sido de forma tan acelerada, pues lleva de forma intrínseca pues esos riesgos de seguridad, ¿no? Muchas compañías, muchas organizaciones ya estaban listos para tener esta transformación digital, pero muchas otras no. Y en ese sentido, pues, cuando implementamos algo de manera rápida, ¿no? Pues generalmente tenemos ciertas omisiones, ¿no? Pero siempre es importante hacer un alto, ¿no? Y darnos cuenta de ello, para, bueno, poderlo corregir y poder colaborar con una mayor seguridad. Y bueno, de un punto de vista, por supuesto, que es la parte de las organizaciones, los sectores que mencionó Ana Karen, pero no olvidemos que también pues es algo que empezamos a usar algunas personas de forma más recurrente para comunicarnos con nuestros familiares, con nuestros amigos, ¿no? Entonces ahí también se vuelve un tema muy, muy importante. Si bien muchos de los que tenemos hijos, sabemos que ellos son ya nativos digitales y que operan las tecnologías de una manera diferente a nosotros, pues el caso de que hoy estén pues todo el tiempo pegados a un dispositivo, primero por las clases, después por platicar con el primo, con el amigo, etcétera, pues sí nos lleva a reflexionar un poco de qué es lo que podemos hacer para acercar siempre estas tecnologías que representan una ventaja, pero que se haga siempre de la manera, de la mejor manera posible, ¿sí? De los puntos que tocó Ana Karen, pues destaca mucho ver que el tema de la educación, el sector de la educación pues es altamente atacado, ¿no? Y pues es ahí en donde seguramente redes de pederastia, por ejemplo, empiezan a generar ciertos insights, ¿no? Cierta información para poder tener al final de cuentas sus fines criminales, ¿no? No olvidemos que la ciberseguridad combate a la ciberdelincuencia, ¿no? Y la ciberdelincuencia como tal es delincuencia organizada, ¿no? Hay distintos actores, cada quien tiene su propio rol dentro de esta industria de ciberdelincuencia, porque realmente así lo es. Y entonces a veces vemos como, bueno, me instalaron un malware, ¿no? Pero esas cosas generalmente no terminan ahí, ¿no? Esas cosas terminan secuestrando a nuestros dispositivos, pidiendo recompensa para poder obtener nuestra información de vuelta, o incluso volviendo nuestros dispositivos lo que generalmente escuchamos que llaman bots, ¿no? Y esas redes de bots, que son redes de
de cientos y de miles de dispositivos, pues hay gente que se dedica a ponerla en renta, ¿no? Y ya habrá otro delincuente que renta esas 30,000, 40,000, 50,000 computadoras para poder hacer él con ellas lo que quiere, ¿no? Entonces, de ese nivel es esta situación y por eso la importancia de repasarlo el día de hoy. Volviendo al tema de las herramientas, pues ahí, como pueden ver en la pantalla, seguramente son las que muchos de nosotros hemos utilizado, tanto en nuestras organizaciones, en nuestras compañías, como de forma personal. Desafortunadamente el tiempo pues es limitado y nos hubiera gustado tocar todas y cada una con gran detalle, pero yo creo que lo que nos interesa a nosotros que se lleven de aquí es transmitirle ese nivel de sensibilidad, ¿no? Y eso que nosotros conocemos como el awareness, ¿no? El de estar conscientes de qué está ocurriendo en nuestro entorno y qué debo hacer yo para protegerme y para proteger también, en este caso, a los nuestros, ¿no? A nuestras familias. Y bueno, en ese sentido vamos a tocar controles de forma muy general para que cada quien, digamos que en la herramienta de su preferencia o la que estén utilizando, pues puedan después buscar estos controles y verificar si los tienen configurado de la manera apropiada o determinar cada uno de ustedes qué medidas pueden tomar para empezar a hacerlo, ¿no? Y empezar a colaborar de forma más segura. ¿Sí me ayudas, Ana Karen? Ahora vamos a hablar de entrada cuáles son esos principales riesgos y las mejores prácticas, ¿no? que podemos usar. Vamos a dividir este tema en dos grandes categorías, ¿no? Que es la categoría de todas las herramientas que utilizamos para comunicarnos efectivamente o de manera eficaz con otras personas. Y aquellas herramientas que utilizamos para compartir, ya sea documentos para trabajo en línea o compartir archivos de toda índole, ¿no? O el famoso almacenamiento en la nube, ¿no? Que son como las dos grandes clasificaciones en donde debemos de poner mucho cuidado porque al final de cuentas ahí están nuestros datos y ahí está nuestra información. En lo referente a las reuniones virtuales y a las videoconferencias, pues de los riesgos de seguridad que hemos escuchado a partir de, pues, de este crecimiento tan acelerado que pudimos observar, es el famoso meeting bombing, ¿no? Que creo que fue de lo primero que sonó, ¿no? ¿Y esto de qué se trata, no? Se trata de que en una reunión con muchos colaboradores, de pronto no tenemos el cuidado de elegir los privilegios que le damos a los invitados. De pronto nuestros correos se filtra, ¿no? Se conecta a alguien que probablemente era una persona que no estaba contemplada para asistir a la reunión y con el efecto de meter ahí un tema disruptivo empieza a publicar contenido, ¿no? Generalmente lo vimos con temas de pornografía, lo hemos visto con temas de videos de mucha, de distinta naturaleza, ¿no? Pero se volvió muy popular, ¿no? Y lo más interesante de todo es que a pesar de que en el caso, por ejemplo, hablemos de Zoom, en Zoom en su momento detectaron una vulnerabilidad que permitía a alguien poder abusar de la plataforma y empezar a proyectar contenido no deseado, ¿no? En alguna reunión. Sin embargo, esta vulnerabilidad en su momento fue corregida, ¿sí? Al actualizar cada quien nuestros dispositivos y nuestras versiones de Zoom, esa vulnerabilidad quedaba corregida, pero el riesgo seguía ahí, ¿no? Y los incidentes seguían ocurriendo. Y nos dimos cuenta, al hacer un análisis más detallado, de que realmente todo recae en esa falta de cuidado de algunas personas que al organizar reuniones no se daban cuenta de que estaban permitiendo por default a todos hacer uso de esta característica para compartir contenido, ¿no? Entonces el factor humano sigue siendo bastante relevante en todo esto y por eso muchas de las cosas están en nuestras manos poder corregirlas. El siguiente riesgo que vemos ahí es el de los enlaces maliciosos. Comentaba Ana Karen, ¿no? Que muchas veces lo que busca el ciberdelincuente es instalar algún tipo de malware, ¿no? Y es justo lo que yo les comentaba al inicio de mi participación, de que muchas veces eso es simplemente para que tu dispositivo pertenezca a una red de bots, que al final de cuentas esos son rentados para que otros criminales hagan cosas como extraer datos de los dispositivos.
Cómo funciona es que ellos no buscan un dispositivo y se meten y buscan el dato de una tarjeta de crédito, ¿no? Realmente son plataformas muy bien estructuradas en donde un delincuente pone a la renta una red de bots de 50,000 dispositivos, por así decir, y con una interfaz gráfica, así como podemos nosotros operar cualquiera de nuestras herramientas, ellos deciden, quiero buscar en esos 50,000 dispositivos datos de tarjetas de crédito, ¿no? Y listo, o sea, como están bajo el control del delincuente, pues todos los equipos buscan en sí mismos y entregan la información al delincuente, ¿no? O se pueden usar también para atacar a terceros, ¿no? Para poder hacer ataques de negación de servicio a sitios web o algunas organizaciones. Entonces, por eso es algo muy, muy recurrente, ¿no? Que siempre vemos que el ciberdelincuente busca instalarnos algo para tomar control de nuestro dispositivo. ¿Eso cómo se ha dado en estas plataformas de colaboración? A través de los chats, ¿no? Entonces, también un punto importante es nosotros ponderar, ¿no? Cuándo sí necesitamos dejar el chat abierto, cuándo no. Ahorita van a ver en una de las diapositivas que es un parámetro que es configurable, ¿no? Y que si nosotros determinamos que en una cierta reunión no necesitamos enviarnos nada por el chat, a veces vale la pena deshabilitar para que algún intruso no empiece a enviar a través del chat vínculos maliciosos esperando a que alguien caiga y le dé un clic, ¿no? Esto no solamente pasa en herramientas como Zoom o como Webex, ¿no? También lo vemos, creo que casi todos los días, o al menos así es en mi caso, por ejemplo, en el WhatsApp, ¿no? En WhatsApp, de que de pronto tenemos grupos con amigos, ¿no? Y los amigos luego invitan a otros amigos y se vuelve un grupo más grande donde pues yo conozco ya una parte de ellos, pero pues probablemente hay 2 o 3 personas que son desconocidas para mí, pues, los amigos del amigo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, seguramente les ha pasado, de pronto empiezan a mandar ligas, ¿no? De noticias, ¿no? Que tienen que ver con COVID-19 o que tienen que ver con temas del gobierno de eso, o temas religiosos, de esos que nos gustan, que nos gusta hacer polémica. Y todos vamos ahí y le cliqueamos al link sin percatarnos que probablemente pues no sabemos de dónde salió esa información, ¿no? Entonces, también hay que ser muy conscientes en eso, ¿no? Y yo en algunos grupos que tengo con familiares y amigos, sí les digo que a veces se los digo abiertamente, discúlpame, no abro esos links cuando veo que son reenviados, ¿no? Que es el reenvío del reenvío del reenvío. Yo decido no abrirlo, ¿no? Para proteger yo así mi dispositivo. Pero bueno, esa ya es decisión de cada quien. Pero es un ejemplo más de cómo llegan esos enlaces maliciosos a nuestros dispositivos para poder tomar control de ellos. Volviendo al tema de Zoom, al tema de Webex, otra de las técnicas que vimos en los atacantes fue que ellos empezaban a colectar datos, ¿no? Y colectaban datos de los IDs de las conferencias y colectaban también las contraseñas, ¿no? Y de pronto empezaban a buscar y a buscar y a buscar, generaron un diccionario, por así decirlo, de IDs y de passwords, y por un mal hábito de que de pronto, por no generar una reunión específica para un evento, se nos hace muy sencillo poner, pues con mi personal meeting number, ¿no? Ese número que nunca cambia, siempre es el mismo, y la contraseña tampoco cambia, siempre es la misma. Entonces, si nosotros estamos reutilizando frecuentemente estos IDs y estas contraseñas, podemos caer en una situación de que alguien que ya lo haya visto pasar antes, pueda tomar control de alguna reunión en curso, ¿no? Entonces, es un buen hábito empezar a cambiarlos, ¿no? Y bueno, finalmente aparece ahí también el permiso o los privilegios que le otorgo a los participantes, ¿no? Que más adelante vamos a ver qué sí, qué no, cuándo sí y cuándo no permitirles compartir contenido, por ejemplo, ¿no? O usar el chat, etcétera, ¿no? Y del lado derecho, pues vienen todas esas contramedidas, ¿no? ¿Qué puedo hacer para evitar todo esto? Y bueno, ahí vienen simplemente algunas de las más básicas, las que son realmente indispensables, como usar autenticación de doble factor, ese modo en donde no solamente se necesita mi contraseña para acceder a mi cuenta, sino también necesitamos un token, ¿no? O un mensaje que me llega por SMS, o hay más de una forma de hacerlo, es algo que está disponible de forma gratuita prácticamente para todas las plataformas y que no nos cuesta nada activarlo, ¿no? Y con eso vamos cumpliendo un poco
digamos que este concepto de la contraseña segura, ¿no? O el mecanismo de acceso seguro, que si nos vemos estrictos debería de tener pues 3 elementos, ¿no? Dicen los expertos, es algo que yo sé, que es mi contraseña, que yo me la sé, algo que yo tengo, que puede ser el token, que es el mensajito que me llega al teléfono, y el ideal sería también algo que yo soy, y es cuando utilizamos mecanismos biométricos, ya sea a través de métricas de faciales o a través del fingerprint, de la huella. Hay más de una forma de hacerlo, ¿no? Eso sería como lo ideal, tener todo eso, pero bueno, al menos tener el tema del token y una contraseña robusta, creo que hace una gran diferencia ya entre qué tan probable es que sean comprometidas mis cuentas, ¿no? Y bueno, más abajo también viene el tema de las contraseñas para cada reunión, que ya platicamos un poco, las salas de espera y configuraciones que en la siguiente diapositiva vamos a ver con un poquito más de detalle. Si me ayudas, Ana Karen. Y bueno, entrando aquí ya en materia, la parte de la autenticación de doble factor, sí son de los controles que digo yo con mis amigos y mis conocidos, no hay pretexto para no hacerlo, ¿no? Es muy fácil, se implementa de volada. Muchos tienen miedo de que, oye, si pierdo mi teléfono a donde me llega el token, ya no voy a poder acceder a mi cuenta. No hay más de una forma de poder recuperar o usar códigos de emergencia, etcétera. Entonces es algo bastante seguro, que no nos cuesta nada. También existe la posibilidad de hacer una verificación que le llaman push, una verificación de tipo push, que es donde ya ni siquiera necesito meter el numerito del token. Me llega a mi teléfono una notificación que me dice, alguien está tratando de acceder a tu cuenta, ¿eres tú? Y si yo estoy enfrente de la computadora tratando de acceder a mi cuenta, le digo sí y me conecta en ese momento, ¿no? Entonces creo que son cosas muy simples que podríamos ir implementando poco a poco en cada una de nuestras cuentas. Ahí por ahí puse algunos recuadros en rojo, que son también algunas recomendaciones, ¿no? Por ahí cuando tenemos el control habilitado del doble factor de autenticación, algunas veces me ofrecen de, oye, si quieres ya no te vuelvo a pedir que me pongas el token para esta computadora, ¿no? Ahí debemos de ser muy conscientes en qué momento le decimos que sí, que ya no me lo vuelva a pedir, o en dónde no, ¿no? Como práctica personal yo decido nunca hacerlo en mis dispositivos, pero bueno, ya cada quien podrá decidir qué nivel de acceso puede tener un tercero o un extraño a la cuenta que nosotros, o a la computadora que nosotros marcamos como confiable, ¿no? Otro punto importante a tomar en cuenta en el tema de la autenticación, que es la forma como yo me registro en estas plataformas como Zoom, es, y siempre está esa duda, ¿no? De, ¿creo una cuenta específica para Zoom o utilizo mi cuenta de Gmail, por ejemplo, para autenticarme, ¿no? Yo les diría que ambas cosas bien configuradas funcionan bien, ¿no? Por ejemplo, puedo hacer una cuenta específica para Zoom, es algo bastante seguro, sí y solo sí. No empiezo a reciclar mis contraseñas, ¿no? Porque entonces, a lo mejor uso mi cuenta de correo para el Zoom, lo uso también para Teams, lo uso para el Gmail, ¿no? Y siempre le pongo el mismo correo y la misma contraseña, mala práctica, ¿no? Si hacemos eso, es completamente inadecuado. La recomendación sería, sí podemos tener una cuenta para cada servicio siempre y cuando tengamos una contraseña diferente para cada servicio, ¿no? Y a mí, en lo particular, sí me gusta utilizar la segunda opción, que es voy a usar mi cuenta de Gmail para autenticarme al Zoom. ¿Por qué? Porque yo en mi Gmail ya configuré mi doble factor de autenticación y todo esto, ¿no? Entonces, ¿por qué creo que a veces sí vale la pena hacerlo? Esto que se llama una autenticación federada es un mecanismo muy seguro en donde Zoom nunca ve tu contraseña, ¿no? Si tú le dices, yo me quiero loguear con Gmail, hay un mecanismo que se ejecuta sobre una base tecnológica en donde simplemente Zoom le dice al usuario, entonces dile a Gmail que te autentique y Gmail simplemente le dice a Zoom si estoy o no autorizado para poder acceder a ese servicio. Entonces, en ese sentido es bastante robusto porque no significa que tu contraseña sea pública o la pueda estar visualizando Zoom, ¿no? Sino siempre el que te autentica es el tercero de confianza, en este caso Gmail.
Creo que eso es una solución eficiente, creo que es segura, siempre y cuando nos encarguemos de proteger esa cuenta que estamos utilizando para autenticarnos en distintos servicios. ¿Y por qué creo que es segura y por qué sí la recomiendo? Porque cuando empezamos a hacer muchas cuentas, empezamos a bajarle la calidad y el nivel de entropía a nuestras contraseñas, ¿no? Entonces, como tenemos tantas cuentas, necesitamos hacer contraseñas más simples o empezamos incluso a ponerles índices, ¿no? Así de contraseña segura 1, contraseña segura 2, contraseña segura 3. Entonces, entre menos cuentas tengamos, creo que es mejor siempre y cuando la que utilicemos para autenticarnos la mantengamos de forma segura. Ahora bien, también debemos elegir qué servicios sí queremos autenticar con un tercero y cuáles probablemente no. Afortunadamente ahorita no podemos enrolarnos al banco con Gmail, ¿no? Pero si se pudiera, seguramente son de las cosas que yo diría, no, yo prefiero tener mi cuenta específica para el banco y a todo lo demás, ¿no? Entonces también tenemos que empezar a ponderar eso, ¿no? ¿Qué tan estrictos somos? Todo depende de los niveles de riesgo que nosotros vamos identificando en cada uno de los servicios que utilizamos. Y bueno, esto es en cuanto a la parte de autenticación. Ahora, la configuración de las reuniones de Zoom. Aquí yo creo que es algo que esto nos quita, si acaso, 1 o 2 minutos, y es algo que si no le ponemos el debido cuidado, muchas cosas están por default, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones aquí muy, muy prácticas, ¿no? Uno, generar para cada reunión un ID nuevo, sin duda, ¿no? Dejar de usar el Personal Meeting ID es súper cómodo, yo lo sé. No les miento, yo lo he llegado a usar, ¿sí? Sin embargo, no es lo más adecuado, ¿no? Y más cuando hablamos temas, por ejemplo, de familia o cosas que tengan que ver con información confidencial del trabajo, etcétera, vale la pena generar un ID para cada reunión. Lo mismo ocurre con la contraseña. Si no tenemos cuidado de generar una contraseña nueva para cada reunión, el Zoom me deja ahí siempre la misma contraseña. Entonces, el Zoom no la cambia solito. Entonces, también es un buen hábito requerir siempre una contraseña y además modificar esa contraseña cada vez que agendo una reunión nueva. La otra recomendación es usar la sala de espera. ¿Por qué? Porque sobre todo en el tema, bueno, no sobre todo en el tema laboral, creo que en el familiar con muchísimo más razón, vamos a suponer que hicimos una reunión, le mandamos la liga a todos los participantes, pensemos que es una reunión familiar, ¿no? Por ahí, por un descuido, por lo que quieran, un familiar dejó abierta su computadora, no sé qué, o alguien intencionalmente o no, se enteró de los datos de esa reunión y se conecta, ¿no? Si nosotros lo metemos en la lista de espera, tenemos esa posibilidad de identificar estos accesos no deseados, ¿no? Y simplemente nos toma unos cuantos segundos de ir y a veces con el nombre, ¿no? Identificar, oye, no ubico, ¿no? De pronto, gente que se conecta con sus dispositivos móviles, aparece el nombre del dispositivo móvil, ¿no? Entonces yo en algunas reuniones, me ha tocado en el trabajo, sí les he pedido que por favor se identifiquen, ¿no? Si no sabemos quiénes son, difícilmente los dejaríamos entrar a nuestras casas, ¿no? Entonces, esto es un tema similar, ¿no? Van a estar escuchando nuestras conversaciones, entonces, si no tenemos la certeza de quién se trata, vale la pena no dejarlo entrar a la reunión y expulsarlo, dejarlo en la sala de espera. Por eso recomendamos que se use. Y otra recomendación es que no se permita que los invitados ingresen antes que el anfitrión, simplemente por un tema de orden y por lo mismo, ¿no? Mejor que llegue el anfitrión temprano y que empiece a recibir y a admitir a cada uno de los invitados conforme él los vaya reconociendo, ¿no? Y no que llegue a una sala ya llena de gente en donde va a ser más difícil identificar si hay alguna presencia no deseada, ¿no? Esto también para el tema familiar, sobre todo con los niños, es muy importante, pues porque al final de cuentas, luego mucha gente se conecta sin video, ¿no? Entonces, además de que es un nombre que no conoces, no está hablando en la reunión, no hay video, no sabes quién está detrás, ¿no? Entonces, sí es un tema que generalmente no le ponemos mucha atención, pero vale la pena hacer una pausa y analizarlo un poco, ¿no? Al fin,
al último, perdón, todavía iba a hacer un comentario final de ese. Hay un tema que es que es importante también, ¿no? El último checkbox que se ve en la imagen, ahí nos dice que solamente permitas que se autentique gente o que se conecte a tu reunión personas que están registradas en Zoom, ¿no? No siempre las personas tienen cuentas en Zoom, ¿no? Sobre todo cuando lo usamos con fines familiares, pero yo creo que esto vale mucho la pena, por ejemplo, en el ámbito de la educación, ¿no? O sea, todos los niños deben de tener su cuenta en el colegio y no permitas que alguien se meta con una cuenta pública de Zoom, por ejemplo. O simplemente que baje la aplicación y que sin autenticarse se conecte a la junta, porque eso es posible. Yo creo que en el tema educativo no deberíamos de permitir nunca eso y por supuesto en el trabajo tampoco, ¿no? A menos que sepamos que vamos a tener un invitado, ¿no? Alguien que no pertenece a la organización o alguien que potencialmente no tuviera una cuenta de Zoom, que es muy difícil que en las organizaciones se dé, pero es un punto que aquí no lo puse en rojo porque sí depende mucho de cuál es el caso de uso, ¿no? De cada momento y de cada reunión. Ahora sí, perdón, Ana Karen. Siguiendo con las mejores prácticas, el otro punto que les mencionaba al inicio es los permisos que le asigno a los participantes. Si tenemos una cuenta, digamos que pública de Zoom o estas cuentas que no son Enterprise, generalmente esto viene activo por default, ¿no? Cuando es una cuenta Enterprise, depende de cómo el dueño de la cuenta, el administrador de la cuenta lo configura, ¿no? Pero siempre vale la pena silenciar, por ejemplo, ahí pongo el audio y apagar el video de los participantes. Este es un tema también yo lo concibo así como de respeto, ¿no? En el momento en el que te conectes, yo te apago el micrófono y te apago el video y hasta que la gente ya esté consciente y lista y preparada, que cada quien se prenda sus videos y su audio, ¿no? Porque de pronto es un poco... Hay gente que por una distracción, puede ser, está haciendo otras cosas, llega, interrumpe en la reunión, etcétera. Entonces es como una buena práctica nada más como de cordialidad, ¿no? No permitir a los participantes compartir contenido, ¿no? Este es uno de los puntos que insisto, si no tenemos claro cómo está configurada, pasa lo del meeting bombing que vimos en un inicio, ¿no? Cualquier persona podría empezar a compartir contenido en un momento dado, ¿no? También hay una configuración en Zoom, como se ve en la pantalla, que nos ayuda a decidir si solamente una persona puede compartir a la vez o más de una, ¿no? Vale muchísimo la pena también tener que solamente sea un participante, ¿no? Y es entonces el anfitrión el encargado de asignar esos permisos a las personas que él decide que son las adecuadas. Determinar si es necesario el uso del chat, por lo que les comentábamos de los links maliciosos que pueden estar llegando por ahí. Digo, no es, es un tema también más de gente, ¿no? Las personas debemos de estar como habituadas a cuestionarnos y debemos de dar clic en cualquier cosa que nos mandan por un chat o por un correo electrónico y la respuesta es que no deberíamos de hacerlo si no tenemos la certeza de su procedencia, ¿no? Y es un ejemplo más de que siempre lo que se vulnera es, pues son más que nada los descuidos que tenemos como seres humanos, ¿no? Restringir el acceso a la reunión en cuanto todos los participantes estén conectados. Esto es una característica que he visto en la práctica que pocas personas usan y no toma más que un clic, ¿no? Si yo espero a 5 invitados y ya tengo a 5 invitados y ya no va a llegar nadie más, por seguridad bloqueas la sesión. Y si alguien por accidente o de forma intencionada divulgó la información de la reunión a alguien más, ese alguien más ya no va a poder conectarse, porque yo como anfitrión decidí que a partir de ese momento nadie más entra, ¿no? Entonces también es una característica que está disponible y que deberíamos de estar usando siempre. Compartir solo el contenido necesario, ¿no? Esto es para los que somos anfitriones de las reuniones, porque de pronto, y esas son cosas que he vivido, cuando tú pones a compartir algún elemento de tu escritorio, de tu pantalla, el Zoom te pide que elijas qué elemento, qué ventana, o si quieres compartir toda la pantalla, ¿no? Entonces sí me han tocado reuniones donde nos están
presentando o nos ponen una presentación, ¿no? Pero lo que hicieron fue no compartir la presentación, sino compartir toda la pantalla, ¿no? Entonces vemos que la persona tiene conectado el WhatsApp y empezamos a ver los pop-ups de sus mensajes, empezamos a ver los correos electrónicos, ¿no? Que también las notificaciones conforme van llegando. Entonces es un tema para proteger nuestra información y no divulgar cosas que no sean necesarias, ¿no? Tener mucho cuidado con qué compartimos, ¿no? A veces también me he topado con situaciones en donde comparten un navegador y el navegador tiene toda la cantidad que te imaginas de tabs, ¿no? De pestañas. Entonces, y ahí puedes encontrarte con cualquier tipo de cosas, ¿no? Finalmente, hablo del uso del video. Es un tema que creo que es muy controvertido. Sí, creo que hay diferentes posturas acerca de si usar o no usar video. A mí personalmente me gusta usar el video. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Hay veces en donde, sobre todo en el trabajo, necesitas tener certeza de con quién estás hablando, ¿no? He sido testigo de malas prácticas en donde a veces hay una cuenta de Zoom que se comparte con varios miembros de un mismo equipo y tú aseguras por un simple nombre que estás hablando con una persona cuando realmente detrás puede haber alguien más, ¿no? Pareciera un tema trivial, pero creo que en ciertas circunstancias es importante tomar en cuenta eso, ¿no? De que estar seguros de con quién estamos hablando, ¿no? Y creo que es un tema también y yo así lo puntualizo, que también de atención, ¿no? De atención. Antes nos reuníamos, como comentó Ana Karen, en una sala de juntas y era un tema de cara a cara, de platicar cosas, de hacer acuerdos, de tomar decisiones de forma personal. Y hoy, ante la imposibilidad de estar de forma personal, pues al menos tener como ese contacto de video, creo que es algo grato, ¿no? Y yo sí lo recomiendo, siempre y cuando se tengan las medidas necesarias, ¿no? ¿A qué me refiero? A tratar de no divulgar cosas que no tengamos que divulgar, ¿no? Tratar de tener un escenario lo más limpio posible, tener mucho cuidado de no, por ejemplo, me ha tocado veces que hay un pizarrón acá y en el pizarrón hay una clave, una contraseña del Wi-Fi, ¿no? O que hay, no sé, la lista de pendientes, ¿no? De qué voy a hacer durante la semana, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Para ello, pues, siempre podemos buscar un lugar que sea lo más limpio posible, sin información o sin cosas que nos puedan dar a pensar qué va a hacer esta persona durante la semana, etcétera. Y se pueden usar también los fondos virtuales, ¿no? Que ya la mayoría de las compañías ponen a disposición de los usuarios para que pues veamos algo completamente distinto detrás de nosotros, ¿no? Esto también toma mucha relevancia, sobre todo para el tema familiar, ¿no? Y el tema de los hijos. Entonces, los niños, sobre todo cuando son niños pequeños, muchas veces no son conscientes de este tipo de cosas y de verdad el tema es muy grave, ¿no? Este tema es muy grave y un simple vistazo a la habitación, por ejemplo, de tu hijo o de tu hija, puede revelar información de verdad bien interesante para alguien que quiera generar daño, ¿no? Yo, por ejemplo, voy a hacer una prueba así rapidísimo, ¿no? Si pongo así, ustedes van a ver que me encantan los juguetes, ¿no? Si alguien quisiera abordarme, pues ya sabrían lo mejor que vamos a platicar, no sé, de Star Wars o vamos a platicar de Los Simpsons, ¿no? Que son mis caricaturas favoritas, ¿no? Entonces eso con los niños es algo bien, bien delicado, ¿no? Por ahí fotos o videos del cuarto de tu hijo o de tu hija pueden revelarle a alguien malintencionado de qué manera acercarse con tu hijo para generar algún daño, ¿no? Entonces sí, debemos de tener mucho, mucho cuidado con eso. Bueno, todo lo anterior, pues, fue muy enfocado a la parte de las reuniones, ¿no? De las reuniones virtuales. Sin embargo, también mencionábamos este otro punto, ¿no? Que tiene que ver con los documentos que almacenamos en la nube, con fotografías que almacenamos en la nube y que compartimos con mucha gente, ¿no? Y al decir en la nube me refiero, aquí vamos a hablar de
sí, de mecanismos de almacenamiento en la nube, ¿no? Pero también pensemos en las cosas que compartimos, ¿no? Que compartimos por a través de mensajes, ¿no? A través del WhatsApp, etcétera, ¿no? Yo he platicado, por ejemplo, con algunas personas sobre la importancia de hablar esto, sobre todo con los más pequeños de la casa, ¿no? Y el mensaje es muy claro, ¿no? De decir, cada vez que tú mandas una fotografía o un video a alguien, así sea alguien conocido, en ese momento tú estás aceptando que dejas de tener pertenencia sobre esa fotografía que es tuya, ¿no? O ese video que es tuyo. Este tercero, esa otra persona puede compartirlo con alguien más, puede darle un mal uso, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema muy importante que, por cómo se han venido dando las cosas, hoy subimos una cantidad de cosas a la nube, a veces sin pensarlo, ¿no? Y muchas veces perdemos de vista estos puntos que son muy críticos, ¿no? De decir, en ese momento yo acepto que alguien más puede hacer uso de mi contenido, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos que reflexionarlo, platicarlo con nuestros familiares, con nuestros hijos, y para tomar medidas y sobre todo detenernos a pensar de si quiero subir esta fotografía, si quiero mandar este video, si quiero hacerlo o podría no hacerlo, ¿no? Y creo que es un tema bastante retórico, pero que vale la pena hacer una pausa en el camino y darle una pensada, ¿no? Y pues bueno, en cuanto a estos mecanismos de almacenamiento en la nube, pues nos damos cuenta que el eslabón más débil seguimos siendo las personas, ¿no? La mayor parte de las brechas de seguridad que se logran en estos medios es por contraseñas débiles, por no tener segundos factores de autenticación o múltiples factores de autenticación, ¿sí? Porque el contenido de pronto es compartido de forma accidental, y lo pongo así entre comillas porque puede ser accidental o puede ser sin reflexionarlo, etcétera. Y bueno, males tan antiguos como el phishing, que hoy siguen siendo uno de los principales vectores de ataque para poder robar información, robar datos de nuestras cuentas, ¿no? Y todo esto pues tiene que ver con un tema como de cuidado y de ingeniería social, ¿no? Vuelvo al tema, ¿no? De las imágenes o los links que mandan por WhatsApp en las cadenas, en los grupos de amigos y demás, pues muchas veces basta ese clic, ¿no? Para caer en un tema de que con un engaño poder yo mismo entregar mis datos, ¿no? Entonces eso es algo que no se ha ido, sigue siendo muy vigente, y aunque sí es un tema viejo, sí seguimos viendo que cada vez los ciberdelincuentes son más especializados en este tipo de ataques, ¿no? Porque ya no te mandan un correo cualquiera, ¿no? Precisamente lo que hacen es esto, ¿no? Investigan qué te gusta, cómo te gusta, y te mandan un mensaje de verdad haciéndote creer que es algo legítimo, ¿no? Porque es algo así muy perfectamente diseñado para cierto tipo de personas, ¿no? Entonces eso sigue siendo una de las brechas más importantes. Y bueno, para contrarrestarlas, pues es muchos de los puntos que ya platicamos, sobre todo el de la autenticación, se vuelven bastante relevantes. Antes, me gustaría compartirles con ustedes una referencia que tal vez ya la conozcan, y es un sitio web bastante seguro, no tengan duda en usarlo, que nos ayuda a verificar si mi cuenta de correo ya ha sido comprometida, ¿no? Este sitio que ven ahí se llama Have I Been Pwned. Lo que hace es que se encarga de colectar a lo largo de Internet y de la famosa Dark Web una serie de datos y de información de gente que es robada y que es publicada o vendida, ya sea en sitios de Internet o en sitios de Dark Web, ¿no? Entonces, lo que ellos hacen es conseguir estas bases. Ellos te especifican ahí que ellos no guardan ninguna contraseña, solamente guardan las cuentas de correo, ¿sí? Y aquí tan sencillo como que tú entres, teclees tu cuenta de correo y le das Enter y te dice si tu cuenta ya fue comprometida. ¿Qué significa esto? Que tu cuenta ya apareció en alguna brecha de seguridad que ha sido reportada y que ha sido identificada.
Si aquí te apareciera que tu cuenta no ha sido comprometida, no quiere decir que estamos todos bien, ¿no? Probablemente fue comprometida en un evento que no tuvo la visibilidad suficiente para que los dueños de este portal lo pudieran encontrar y lo pudieran reportar, ¿no? Pero la verdad es que es una fuente muy interesante. Incluso hay alguna manera de registrarse, es completamente gratuito, ¿sí? Ellos viven a través de donaciones y muchas donaciones que le llegan incluso de compañías, porque es un trabajo de verdad muy bueno el que hacen de identificar, ¿no?, todas estas brechas de seguridad y almacenarlas en una gran base de datos. Hay manera de darse de alta inclusive, y si mi cuenta ahorita parece que no ha sido revelada en ninguna brecha de seguridad, pero dentro de 2 o 3 semanas ocurre, entonces te mandan un correo electrónico de cuidado, ¿no? ¿Y de qué se trata esto? De concientizarnos, ¿sí? Y concientizarnos y ayudarnos a tomar acciones efectivas y rápidas, ¿no? Porque en el momento en el que ves de que sabes que tu cuenta sí ya fue comprometida, y ahí te dice claramente los 3 pasos que tienes que hacer, ¿no? Utilizar las contraseñas robustas. Aquí ellos promueven el uso de software para que tengas tus muchas contraseñas almacenadas, ¿no? Y no tengas que estar reciclando contraseñas. Usar el doble factor de autenticación, ellos mismos lo promueven, ¿sí? Y bueno, de esa manera poder garantizar que aunque tu cuenta fue vulnerada, no puedan hacer ya más uso de ella, ¿no? El siguiente, gracias. Aquí no voy a abundar mucho, porque ya lo platicamos anteriormente, pero de ese nivel de relevancia es este punto, ¿no? O sea, ya hay que tener doble factor de autenticación sí o sí en todas nuestras cuentas. O sea, no hay pretexto. Es fácil, rápido, seguro, y con una serie de mecanismos alternativos, ¿no? O sea, si les gusta la aplicación que se descarga en el móvil, pueden usar más de una. Google tiene su Google Authenticator, Microsoft tiene Microsoft Authenticator, yo puedo llegar a Microsoft con mi Google Authenticator y usarlo ahí. Por supuesto que se puede. Entonces, la verdad es que hay para todos, ¿no? Si no nos gusta la aplicación y preferimos el mensaje de SMS, todavía existe el mensaje de SMS. Si no nos gusta el mensaje de SMS y prefiero que me llame un robot, y que me dé un código hablado, hay forma de hacerlo, ¿no? Y también mecanismos de recuperación. Si algún día no cuento con mi dispositivo y necesito acceder, hay manera de almacenar en un lugar seguro unos códigos de respaldo que se usan una sola vez y ya no vuelven a usarse jamás. Entonces es algo que sí debemos estar usando ya en todas nuestras cuentas. Es la diferencia entre que te roben la contraseña y ya estamos perdidos, a que tengas este segundo paso, ¿no? Ahora bien, en cuanto a las mejores prácticas de los documentos en línea, ¿no? Y lo que almacenamos en la red y a quién se lo compartimos, ¿no? Parecería un tema, pues, trivial, ¿no? Pero primero, lo primerito que tenemos que hacer es identificar qué tipo de información estoy generando, ¿no? ¿Qué tipo de información es esa que estoy generando? ¿Quién debería de verla, ¿no? Y pensar o preguntarnos a nosotros mismos qué impacto tendría si esa información cae en las manos de una persona no deseada, ¿no? Si la respuesta es que tendría un impacto fuerte a mi persona, a mi organización, a mi familia, etcétera, entonces vale la pena que le pongamos más controles a esa información o que decidamos no subirla, ¿no? Si la respuesta es, bueno, no pasará nada, ¿no? No creo que pase absolutamente nada, pues bueno, subámoslo con esos mecanismos básicos de seguridad, ¿no? ¿Y cuáles son esos mecanismos básicos? Pues uno, el primero es con quién lo comparto y de qué forma lo comparto, ¿no? Por ahí puse algunas imágenes de cómo opera, por ejemplo, Google Drive, en donde yo le asigno a la persona el rol de editor, ¿no? ¿Qué puede hacer un editor? ¿Qué no puede hacer un editor? Como pueden ver ahí, es configurable, ¿no? Entonces yo puedo decidir si el editor solamente puede modificar o si además de modificar puede cambiarle los permisos al documento que yo hice y compartirlo con alguien más, ¿no? Entonces esto es una decisión que nosotros debemos de tomar al momento que creamos la información y la compartimos con alguien, ¿no? Entonces, también hay una opción, por ejemplo, para que los lectores
puedan o no descargar la información a su disco duro, ¿no? O puedan o no imprimirlo, ¿no? Entonces, creo que son alternativas buenas y que cada pieza de información que nosotros generamos probablemente tenga una configuración diferente, ¿no? Habrá cosas que yo sí digo, no importa que el editor pueda invitar a alguien más a colaborar, y habrá cosas en donde definitivamente no. Entonces, esto vale la pena hacerlo con cada uno de nuestros activos de información. Por supuesto que también aplica para el tema en casa, ¿no? Y en la familia. Creo que tener estas herramientas es una muy buena ventaja, ¿sí? El gran problema es que de pronto lo perdemos de vista, ¿no? ¿A qué voy? Antes, cuando todo lo hacíamos en papel, pues era muy notorio que empezábamos a acumular y acumular y acumular y acumular y acumular papeles, ¿no? Entonces se volvía una pila de papeles y nos veíamos nosotros obligados a empezar a depurar, ¿no? Y entonces sacábamos papeles viejos, destruíamos y listo, ¿no? Con la parte digital esto no pasa, ¿no? Porque realmente no nos estorba. Todo lo que subimos a la nube no nos estorba nunca, y lo que hacemos es incrementar nuestro repositorio, ¿no? Entonces también, así como hacemos con la documentación física, vale la pena también darnos un espacio de vez en cuando para analizar todos mis activos de información que digitalizo y que subo en la nube, ¿no? Habrá cosas que subí hace tiempo y que compartí con alguien hace tiempo y que probablemente ya no sea necesario que lo tenga compartido, ¿no? Por ahí dicen, si yo creé la información y si yo ya no la necesito y si la compartí con alguien, seguramente ese alguien tampoco ya la necesita. Entonces, vale la pena hacer ese ejercicio de vez en cuando y analizar nuestro archivo digital, ¿no? Otro de las buenas prácticas es modificar los permisos para cada documento, ¿no? Todas estas plataformas como Dropbox, como OneDrive, como Google Drive, te permiten distintos niveles, ¿no? Para compartir tu documento, ¿no? Puede ser restringido, que quiere decir que solamente la persona que tú pusiste ahí su correo electrónico va a poder hacerlo siempre y cuando se firme a su cuenta. O puede ser cualquier persona que le llegue el enlace. Cuidado con eso, porque no controlamos la forma como los demás divulgan esa información. O también puedo, en el caso de los productos que son para las empresas, puedo compartirlo con toda la organización, ¿no? Entonces es muy importante determinar qué permiso le aplica a cada uno de los activos de información que tenemos. Otra recomendación, y este es un feature o una característica bastante reciente, es usar permisos temporales. Es decir, si yo sé que vamos a estar trabajando en esto durante 30 días, te permito que lo accedas 30 días. Y a partir de los 30, al día 31 ya no tienes ese privilegio. Si fuera necesario extendernos más en el tiempo para seguir colaborando, pues en ese momento definimos una prórroga, ¿no? Pero esto es importante porque evita precisamente que se nos queden ahí documentos o fotografías compartidas por años y años y años, ¿no? Y otra sugerencia también, esto no todas las plataformas la tienen, sí lo tiene por ejemplo OneDrive, lo tiene también Dropbox, es además de que necesito que la gente se firme para ver el documento que les compartí y que tengan la liga que yo les envié, se les puede poner una contraseña adicional, ¿no? Lo cual también eleva el nivel de seguridad. Finalmente, algunos productos, como que es el caso de OneDrive, tiene el uso de bóvedas. Esto quiere decir que es un compartimento adentro de nuestro almacenamiento de nube donde le puedo poner mecanismos de seguridad adicionales, ¿no? Esto yo personalmente lo utilizo y creo que es muy útil, sobre todo cuando tenemos una cuenta en donde de pronto subimos algún documento del trabajo y de pronto subimos también cosas personales, ¿no? Entonces hay cosas que se van a esta bóveda, ¿no? Para saber que se mantienen ahí seguros y que cualquier persona que pudiera tener un acceso no autorizado a mi cuenta, le va a faltar un mecanismo de autenticación para poder entrar a esos documentos que son más sensibles. Y bueno, para cerrar un poco, el tema de los dispositivos se vuelve bastante relevante. Este ya es el último punto que traigo sobre la mesa y donde quiero también dejar
un tema ahí como para la reflexión. Hoy, la verdad es que nos apoyamos mucho de dispositivos como estos que son prácticos, son fáciles de llevar, tienen más cosas que una computadora, parece que ya llegamos a ese nivel. Y sin embargo, necesitamos también ser conscientes de qué manera lo protegemos, ¿no? Porque esta es la puerta de entrada a mi correo electrónico, a mi Zoom, a mi familia, a mis documentos, a muchas cosas, ¿no? Entonces, cosas tan básicas como mantener los códigos de acceso, usar la biometría para quienes tengan dispositivos que aceptan huellas y demás. Asegurarnos de que nuestros dispositivos estén cifrados. Casi todos los dispositivos Android y iOS lo hacen por default, pero hay que asegurarse de que eso esté configurado para que si me lo roban o lo pierdo, sea más difícil que ellos puedan extraer información valiosa de aquí. Y tener mucho cuidado también con las cosas que instalamos, ¿no? De pronto instalas cosas tan absurdas como una lámpara del celular, ¿no? Y que te dice que necesita acceso a tus contactos y a tu correo electrónico y a una serie de cosas que son irrelevantes, ¿no? Entonces empezar a cuestionar también ese tipo de cosas y siempre habrá una alternativa, ¿no? Si quiero instalar un juego que me está pidiendo acceso a mi directorio telefónico, puedo decidir no hacerlo, ¿no? Porque pareciera que no tiene sentido. Entonces eso hay que tener también mucho cuidado. Y bueno, y finalmente, como tratamos de explicarlo, pues todo esto aplica tanto para el trabajo como para la familia, ¿no? Y creo que en la familia se vuelve muy relevante, sobre todo en esta expansión tan acelerada de la transformación digital, tener un acercamiento con ellos, ¿no? Y platicar, sobre todo con los más pequeños, con nuestros hijos, acerca de los riesgos que existen, ¿no? Ellos seguramente lo van a entender, ¿no? Hay que saber encontrar las palabras adecuadas para transmitírselo. Tiene que ser una conversación abierta y clara, ¿no? Promover mucho el tema de la comunicación y la confianza, sobre todo en la familia, porque se vuelve de vital relevancia, ¿no? Y también involucrarnos en la forma como nuestros hijos se relacionan con los demás, en la escuela, con sus amigos, ¿no? Con sus maestros, etcétera. Entonces, yo creo que más que nunca, esto adquiere una relevancia diferente porque estamos acostumbrándonos ya a hacer todo a través de un dispositivo, ¿no? Y hay muchas formas de engañar, hay muchas formas de convencer a la gente a que haga cosas cuando no hay una conversación tan directa, ¿no? Es muy fácil empezar a hablar y empezar a decir cosas a través de un dispositivo sin que alguien nos vea, sin nosotros tener la certeza de quién está del otro lado. Entonces, creo que el tema de involucrarnos respetuosamente en la vida y en las relaciones de nuestros hijos, sobre todo los más pequeños, se vuelve bastante relevante. Y el uso de herramientas de control parental, creo que es este es todo un tema. O sea, el tema del control parental yo creo que es una charla completa que podríamos tener. Pero también se vuelve muy importante, ¿no? Saber qué es lo que están... Mucha gente me dice es una invasión a su privacidad. Yo no lo veo así. Yo creo que simplemente es una forma de nosotros tener esa comunicación y hablarlo con ellos, ¿no? De decir, ¿sabes qué? Tu dispositivo y mi dispositivo tienen esto instalado, ¿no? Y su función es evitar que caigamos en algún tema que sea peligroso para alguno de nosotros, ¿no? Y yo creo que de esa manera es justificable y por supuesto que es necesario que lo tengamos y que lo empecemos a hacer. Pues bueno, sí, como dices, Julio, perdón que te interrumpa, son las 10 de la noche y nos podríamos seguir platicando. Sí. Y seguramente podríamos seguir platicando de este tema tan interesante y con esas herramientas y tips. Lo que yo voy a hacer seguramente la próxima vez que te vea me voy a acercar y te voy a decir que quiero hablar de la guerra de las galaxias y voy a tratar de embaucarte por ahí. No, lo que sí es un hecho es que lo que has compartido tú y Ana Karen hoy en la noche ha sido muy, muy enriquecedor y sobre todo estas herramientas que nos han dado y estos tips de seguridad. Ahora que la gente que está empezando a tener trabajo remoto en 1 o 2 días a la semana y también la gente de geografía que de alguna manera se conecta con nosotros a nivel central, que necesita nuestro apoyo y que estamos aprendiendo a usar estas tecnologías. Sin lugar a dudas, hay muchas dudas y muchos intereses para saber
cuáles son las mejores herramientas y el Dropbox y cuáles. Yo los voy a embaucar a los dos, si les parece bien, en una descripción breve y los pros y contras de cada una de las herramientas, y lo compartiremos con nuestros socios colaboradores que están interesados y que se registraron en esta plática, y con quien nos lo solicite. Es muy fácil. Si ustedes están interesados, si estuvieron en Facebook Live, no duden en escribirnos un cuéntanos con nosotros. Con muchísimo gusto les haremos llegar todo lo que Ana Karen y Julio nos compartieron esta noche, y con una visión de practicidad para nuestros hijos y para nuestro trabajo, que puede ser de una manera mucho más sustancial. Y sobre todo creo que en estos temas de ciberseguridad siempre hay una maldad que piensa diferente a nosotros, que no ni siquiera lo podemos pensar porque no está en nuestra naturaleza, pero que sí es responsabilidad de todos cuidarnos. Y no solamente a nosotros como personas, sino también a la casa donde trabajamos, a Grupos Salinas, que es la que al final nos entrega la pasión para poder hacer nuestros propósitos, nuestro crecimiento, nuestra carrera y servir a nuestros clientes. Así que yo les invito a que, si están interesados más en este tema, nos escriban un buzón a Cuéntanos, nos ponen que están interesados en los temas de ciberseguridad o cómo podrían protegerse, y nosotros les haremos llegar las mejores prácticas. Si tienen lecturas, y Ana Karen y Julio estarán dispuestos a contestar todas sus preguntas. Y como se nos acabó el tiempo, seguramente haremos alguna otra plática de estos temas tan interesantes. Escríbanos, estamos para servirles. Gracias, Julio, gracias, Ana Karen, por este espacio y por los tips y las herramientas que nos compartieron. Sin lugar a dudas hay mucho que aprender, y quién mejor que con ustedes en estos expertos en seguridad de la información. Muchísimas gracias, gracias a todos los que nos siguieron. Estamos a sus órdenes. Buenas noches y descansen y que tengan una linda semana. Buenas noches. Gracias, buenas noches.